Muchos hemos escuchado la canción Amazing Grace, o Sublime Gracia, como se conoce en español, una de las melodías más reconocidas del mundo cristiano, pero pocos conocen la historia de su autor, un hombre que vivió lejos de Dios, hundido en el pecado, y que fue completamente transformado por la gracia divina. Esta es la historia de John Newton, el hombre que escribió esa hermosa alabanza que ha tocado millones de corazones. John Newton nació en Londres en el año 1725. Desde joven fue marinero, rebelde y sin rumbo. Terminó uniéndose al comercio de esclavos africanos, participando en uno de los actos más crueles de su tiempo. Supervisaba barcos cargados de hombres y mujeres encadenados, tratados como mercancía, y poco a poco su corazón se volvió insensible al sufrimiento humano. Vivía sumido en el pecado, blasfemaba, se embriagaba y se burlaba abiertamente de todo lo que tuviera que ver con Dios. Decía que si existía un cielo, él no merecía entrar. Pero un día, una gran tormenta cambió su destino. Cuando las olas amenazaban con hundir el barco, John, desesperado, clamó por misericordia, y por primera vez oró con sinceridad: «Señor, ten piedad de mí». Esa sencilla oración, nacida del miedo y del arrepentimiento, marcó el inicio de su transformación. Era la noche del 10 de marzo de 1748. John Newton tenía apenas 23 años y navegaba rumbo a Inglaterra a bordo del barco Greyhound, cargado con marfil, cera y esclavos. Durante varios días, el mar había estado agitado, pero esa noche, una tormenta brutal azotó el navío. Las olas golpeaban con furia, el agua inundaba la bodega, y los hombres gritaban desesperados. Newton, empapado y cubierto de sal, fue lanzado contra las tablas mientras trataba de achicar el agua con cubos. El barco parecía condenado. En ese momento de desesperación, recordó las palabras de su madre, una mujer cristiana que había muerto cuando él era niño. Por primera vez en años, clamó a Dios: «Señor, ten misericordia de nosotros». La tripulación trabajó sin descanso toda la noche. A la mañana siguiente, el viento cesó. El barco milagrosamente seguía a flote. Para John Newton, aquel día a sus 23 años fue el momento en que comprendió que Dios le había salvado la vida. No cambió de inmediato, pero esa experiencia sembró en él una fe que con el tiempo transformaría por completo su corazón. Más tarde escribiría: «El Señor me envió la tormenta para que abriera los ojos de mi alma». Después de aquella tormenta de 1748, John Newton no volvió a ser el mismo. Aunque continuó navegando durante algunos años, su corazón ya no encontraba paz en el comercio de esclavos. Cada vez que veía a los hombres encadenados en la bodega del barco, su conciencia lo atormentaba. Recordaba cómo él mismo había sido un hombre perdido y cómo Dios, a pesar de todo, le había mostrado misericordia. Finalmente, en 1754, decidió abandonar el mar y dejar atrás esa vida para siempre. Comenzó a estudiar la Biblia con pasión y con el tiempo fue ordenado como pastor anglicano en 1764. Desde el púlpito, hablaba con humildad sobre su pasado, contando cómo la gracia de Dios había alcanzado a un pecador como él. Newton decía: «Yo era un blasfemo, un perseguidor, un hombre violento, pero fui alcanzado por la infinita misericordia del Señor». Años después, en 1772, ya como ministro en Olney, escribió las palabras que marcarían al mundo cristiano: «Amazing grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me». En español: «Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó». Cada verso reflejaba su historia: un hombre perdido, rescatado por la gracia divina. Hasta su muerte en 1807, John Newton siguió testificando del amor de Dios. Sus últimas palabras fueron simples, pero poderosas: «Yo soy un gran pecador, pero Cristo es un gran Salvador». Y así, años después, John Newton escribió su himno más famoso: «Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo,
perdido y Él me halló. Conociendo su historia, estas palabras cobran un sentido aún más profundo. Nos recuerdan que Dios puede rescatar al más perdido para su gloria, que de lo vil y lo menospreciado Él escoge para demostrar su poder y asombrar a los sabios del mundo. Cada verso refleja la transformación de Newton, su pasado de pecado y crueldad, su arrepentimiento y la gracia que lo salvó. La canción continúa recordándonos: a través de peligros y aflicciones ya he pasado, la gracia me ha traído sano hasta aquí y me guiará a casa. La vida de John Newton nos enseña que ningún pecado es demasiado grande, ninguna vida está fuera del alcance de la gracia divina, que a través de la misericordia de Dios, todo corazón arrepentido puede convertirse en un instrumento de su gloria. Si este video te ha inspirado, dale like y suscríbete para más contenido sobre historias de fe y la palabra de Dios. Que Dios los bendiga y los guíe siempre en su camino.